buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo, a este última hora que como cada sábado noche les acercamos los temas más de actualidad. En el última hora de hoy debatiremos y analizaremos los posibles escenarios que nos podemos encontrar el próximo 9 de mayo, cuando el estado de alarma llegue a su fin. Así lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas, asegurando que se pondrá punto y final al actual estado de alarma decretado hace algo más de 6 meses. Todavía en medio de la pandemia, con un alto número elevado de casos y esperando a que crezca el ritmo de vacunación, se abre un nuevo escenario incierto en el que a priori las comunidades autónomas tomarán las riendas de las restricciones, unas restricciones que afectan a los derechos fundamentales. Por lo tanto, por delante un escenario confuso y con múltiples opciones que nosotros hoy hemos querido trasladarles, y lo hacemos como siempre acompañados de voces expertas que puedan guiarnos en estas dudas. Me acompañan en el plató Daniel Prieto, portavoz de Jueces para la Democracia. Hola. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Barrio, abogado, bienvenido también, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo acabo de plantear yo, el 9 de mayo se acaba ese estado de alarma que decretó el presidente del Gobierno. ¿Qué va a pasar? Lanzo el anzuelo y Daniel, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que efectivamente al quedarnos sin estado de alarma nos quedamos sin un paraguas jurídico para adoptar medidas por parte de las comunidades autónomas y a nivel general, y que por tanto a partir de ahí tendrán que ser las comunidades autónomas quienes adopten las medidas, al amparo básicamente, entiendo yo, de dos normas, como la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en materia de sanidad, ambas leyes del año 86, una con rango de ley orgánica, que puede limitar un poco más esos derechos fundamentales, pero en todo caso, en la medida en que afecten a esos derechos fundamentales las limitaciones que puedan establecer, tendrán que someterlo a ratificación judicial de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia respectivo de cada comunidad autónoma, y ello puede generar que nos encontremos con medidas o con ratificaciones o decisiones judiciales diversas. De todas maneras, yo diría que no es una situación nueva, porque ya es lo que ocurrió desde el final del estado de alarma anterior hasta noviembre, en el que se adoptó el nuevo estado de alarma, y que por tanto, bueno, ahí se adoptaron medidas, ciertamente carecen de esa protección jurídica que otorga el estado de alarma, pero que medidas sí que se pueden adoptar, no tan gravosas para los derechos fundamentales, pero yo entiendo que sí que se pueden adoptar. Claro, digamos, para que ustedes lo entiendan, a partir de ese 9 de mayo ya no se puede alargar más el actual estado de alarma. Sánchez lo alargó al máximo, por lo tanto, el Gobierno, Javier, se queda sin ese paraguas legal para privarnos de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Sí, como decía mi compañero, al final nos vamos a encontrar en una situación parecida a la de junio, nos vamos a encontrar con unos reinos de taifas que son las comunidades autónomas, dictando una serie de resoluciones. Esas resoluciones van a tener que ser ratificadas por los tribunales superiores de justicia, y el problema es que no todos los tribunales superiores de justicia piensan igual. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia tenemos con respecto a la época de junio a octubre, cuando empezó el nuevo estado de alarma? Pues que ya tenemos unos criterios conocidos por parte del que nos toca, que es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sabemos algo muy claro y que todos compartimos: el toque de queda, entendido que es una libertad de movilidad y circulación, va a desaparecer. Evidentemente, el toque de queda de las 10 de la noche no va a existir, y el confinamiento perimetral, entendido como esa libertad de circulación, entendido siempre como comunidad autónoma, va a desaparecer. Porque si entendemos ese confinamiento perimetral entendido como núcleos de población, eso puede volver a ocurrir. Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confinó municipios como León, confinó municipios incluso como Ponferrada, lo que pasa que luego entró el estado de alarma y no ratificó las medidas, y nos vamos a encontrar con ciertas medidas que las comunidades autónomas pueden tomar perfectamente, y otras que concretamente yo las delimitaría a esas dos, que es el toque de queda de las 10 de la noche, no va a poder producirse. Eso sí, probablemente veremos que por mucho que podamos salir más tarde de las 10 de la noche, probablemente no encontremos ningún lugar abierto, porque las actividades, las cuestiones de aforos, de los horarios, son cosas reguladas por la Junta de Castilla y León en nuestro caso. Y lo que probablemente ocurra, aunque esto son suposiciones, es que nos encontremos que esa actividad hostelera probablemente esté delimitada a una hora concreta. Claro, desde luego ahora nos encontramos en un escenario incierto. Seguro que muchos de ustedes habrán pensado más de una vez, bueno, pues el 9 de mayo a las 10 de la noche, que tengo el toque de queda, me recojo para casa, pero a las 12 ya puedo salir a la calle como si nada hubiera pasado, pero no va a ser así tampoco.
En principio, bueno, lo que decía Javier es cierto, porque las medidas por ejemplo, las referidas a la hostelería, al no afectar estrictamente a un derecho fundamental, podrían regularse por la Junta de Castilla y León o por la comunidad autónoma correspondiente y delimitar horarios, delimitar aforos, delimitar esas medidas que digamos que no afectan. Efectivamente, lo que es el toque de queda debe de caer porque está afectando un derecho fundamental como es el derecho a la libre circulación y sin ese instrumento jurídico que es el estado de alarma no lo podrán adoptar las comunidades autónomas, pero en esas otras medidas que no afectan a esos derechos fundamentales, pues las comunidades autónomas van a poder seguir. Incluso lo que decía, la perimetración de localidades concretas, de barrios, de personas concretas que pudieran, eso siguen las comunidades autónomas, si bien deberán de ser ratificadas por el TSJ. Es decir, que tenemos que diferenciar dos aspectos, aquellas que atañen a los derechos fundamentales, como puede ser la libertad de desplazamiento o el toque de queda, y luego, por ejemplo, las restricciones de hostelería, aforos y demás, que esas sí las puede regular la Junta de Castilla y León. Puede perfectamente hacerlo porque la normativa, las potestades ordinarias que tienen las normativas que se han citado anteriormente, permitían hacerlo perfectamente. La Ley 386, el problema que tiene es que es un paraguas normativo de hace 40 años que no está desarrollado. Es lo que se está pidiendo ahora. Hay que recordar que ya en el mes de mayo, junio, el presidente del Gobierno comentó y dijo la posibilidad de desarrollar ese paraguas normativo. Lo que pasa que parece con poco sentido que hayan transcurrido tanto tiempo y no se haya desarrollado. Es más, recientemente el Consejo de Estado, en un dictamen jurídico a raíz de la impugnación que se ha realizado de la Ley de Salud de Galicia, ha manifestado que debería desarrollarse ese paraguas normativo, debería desarrollarse ese artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales, que lo que únicamente dice ese artículo es que se tomarán todas aquellas medidas que sean necesarias en relación con los enfermos, los contactos con los enfermos o aquellas otras que eviten la transmisión. Pero ¿qué medidas concretas son? Esas no las sabemos. Por ahora, lo único que conocemos es que con ese paraguas que es ese artículo 3 y otras medidas, la Ley General de Sanidad y la Ley de Sanidad y la Ley de Salud Pública, lo que las comunidades autónomas han dictado una serie de medidas que han sido ratificadas por los tribunales. Pero quizás sería bueno, porque además el propio dictamen del Consejo de Estado lo dice, que el estado de alarma no es excluyente de esas medidas sanitarias, se pueden perfectamente coincidir. Es más, el estado de alarma es la última ratio, lo último a lo que hay que llegar. Si resulta que tenemos una legislación ordinaria, con potestades ordinarias que permite perfectamente a las comunidades autónomas prevenir, realizar esa labor de prevención general, utilicémosla. Pero para eso, lógicamente, al ser una ley orgánica, es una reserva del artículo 81 de la Constitución que reserva a que sea el Congreso de los Diputados. ¿Qué hacen nuestros diputados durante estos 8 meses? ¿Han tenido tiempo para hacer otras cosas y no han tenido tiempo para hacer esto? Eso es lo que en el fondo yo creo que le piden todos los ciudadanos. Un principio básico que es el de seguridad jurídica. Tú tienes que saber qué puedes hacer el día a día de mayo. Y creo que a día de hoy no lo sabemos. Desde luego, yo creo que ni nosotros tres ni ninguno de nuestros espectadores tiene claro 100% qué es lo que va a suceder ese 10 de mayo. Lo que sí sabemos es que, a priori, la decisión va a quedar en manos de las comunidades autónomas y, claro, aquí ahora abrimos otro debate. 17 comunidades autónomas, 17 personas decidiendo, por lo tanto, pueden ser 17 normas diferentes. No sé, Daniel, eso judicialmente, si tienen que estar sujetas a algo. En lo que a mí atañe, como ya venimos diciendo, puede haber 17 tribunales superiores de justicia diciendo cosas que no tienen por qué coincidir. Hasta ahora yo creo que la mayoría de los TSJ han ratificado, siempre que se acompañen datos correctos para efectuar un juicio de proporcionalidad entre las medidas que se adoptan y la situación que hay, que ya digo que la inmensa mayoría de los tribunales superiores han ratificado esas medidas, pero también han puesto de manifiesto que digamos que se traslada a los jueces una decisión. A este respecto hay un auto, Javier lo conocerá, del TSJ de Aragón, que dice que se está responsabilizando a los jueces de una labor que no es suya, que es de adoptar las medidas y, oigan, lo que decía antes Javier, reformen ustedes la normativa para acomodarla a esta situación, pero no se nos haga a nosotros prácticamente ejercer una función de epidemiólogos para ratificar unas medidas que muchas veces no se atienen a esos criterios estrictamente jurídicos, ¿no? Y en ese sentido, incluso al hilo de lo que decías de la Ley 386, hay algún voto particular en alguna resolución que dice que incluso esa norma no daría cobertura a esos cierres perimetrales, porque está pensada única y exclusivamente para acoger a un señor que está con una enfermedad infecciosa e internarlo en su domicilio. Entonces nos podemos encontrar con resoluciones muy dispares. Ojalá que no sea así, pero pudiera suceder, ¿no?
Efectivamente, creo que recordar que fue el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y además el del País Vasco, el que tenía esa interpretación, digamos, más restrictiva, que yo creo que es la más acertada con respecto a la defensa de los derechos fundamentales, porque lo que venía a decir era, mire usted, si la norma nos habla de que estas medidas deben adoptarse para un concreto núcleo de población, que son los enfermos, los contactos de los enfermos, usted no me puede ampliarlo a toda la población. Porque claro, no tiene mucho sentido, por lo menos en mi opinión, y en esto evidentemente el derecho no es blanco-negro, es gris, que no se permita el confinamiento perimetral de una comunidad autónoma, pero sin embargo la comunidad autónoma entienda que esa misma normativa permite el confinamiento de una población, no como puede ser una cercana de 100 habitantes o de 500, sino una población como León, como Miranda, como Burgos, como Palencia, como León. Han sido confinados y se ha autorizado. Se ha autorizado no solo eso, se ha autorizado también una limitación del derecho fundamental de reunión como es que haya solo un máximo de 6 personas convivientes. No parece muy razonable. Al final, el problema es que no tenemos instrumentos jurídicos suficientes que avalen a las autoridades sanitarias para que hagan su labor, que es una labor de prevención general y de lucha contra la pandemia. Y ese instrumento jurídico, quien debe darlo, es el Congreso de los Diputados y es el Gobierno. No debe trasladarse a los jueces, ni debe haber interpretaciones, porque si la norma no está clara, da lugar a interpretaciones diferentes. Y lo que es peor, da lugar a que los ciudadanos no sepan a qué atenerse, y eso no puede ser. El principio de seguridad jurídica debe ser absolutamente básico, y debe empezar por quienes nos gobiernan. Los ciudadanos no podemos decir lo que podemos hacer, para eso están los que nos gobiernan, para darnos las indicaciones. Y creo que eso está fallando. Los ciudadanos no saben a qué atenerse. Un equipo de la 8 Bierzo ha salido a la calle precisamente a preguntarle a los ciudadanos, a los ponferradinos y ponferradinas, si saben lo que va a pasar el 9 de mayo y qué creen que debe de pasar. Escuchen. ¿Cree que es necesario prorrogar el estado de alarma pasado el 9 de mayo? Yo no soy partidario de los estados de alarma ni de los estados excepcionales, entonces me gustaría que no fuera necesario. ¿Qué premisas serían necesarias para prorrogarlo? Las premisas, como bien sabes, son siempre excepcionales, ¿no? Y llevamos ya bastantes meses con una excepcionalidad que nunca sospechamos que llegaría, ¿no? Entonces, depende del Gobierno, pero preferiría que fuera que no. ¿Podríamos realmente comprender la situación y reaccionar frente a esta situación de una forma civilizada, como hasta ahora? Yo creo que hemos reaccionado de una manera bastante más civilizada de lo esperado. Sí. Llevamos demasiado tiempo sometidos a una auténtica, de hecho, dictadura, legal, pero dictadura. Nos hemos acostumbrado a volver a casa a las 10, nos hemos acostumbrado a las mascarillas, nos hemos acostumbrado a tener una serie de restricciones en nuestra libertad que creo que nunca, ni en nuestras peores pesadillas soñamos que llegaríamos a tener. Ni estado de alarmas, ni puñetas. Todo libre, abierto. ¿Cree que nos vamos a comportar igual de bien que nos estamos comportando hasta ahora? Mejor. ¿Tú crees? Mejor, sí. Tanta libertad, no. Quiero decir que no puedo explicar, pero que no la levanten del todo. Que vayan poquito a poco, creo, ¿eh? ¿Que de momento es peligroso? Creo que sí. Porque si cumpliéramos todas las normas, pero bueno, no las cumpliremos y andaremos para un lado y para otro, para otra comunidad. Pues yo creo que ya estamos un poco cansados. Yo creo que ya también tenemos que empezar a movernos un poquito, que sea con unas normas y con unas precauciones me parece, pero vamos, yo creo que ya es hora de que nos podamos mover y salir con un poquito más de libertad, sí. Pero cuando bajen un poco los contagios que hay, porque es que otra vez lees en el periódico y ya ves otra vez que está subiendo y es que parece el cuento de nunca acabar. A ver si nos vacunan a todos. Otra vez hace 2 años atrás. Nada, no nos pueden soltar, no. ¿Qué va? Muy pronto. Aún no estamos preparados. Bueno, yo creo que eso es una cuestión política de comercio, de actividad. La medida es una cuestión de que haya actividad. La responsabilidad de cada uno nos va en ello el recogernos a la hora, a las 10 o a las 11 como mucho. Y no salir más de lo necesario absolutamente.
porque cuantos más medidas de seguridad haya, mejor estamos. Pero depende mucho de nosotros. Bueno, ya lo ven, las opiniones son dispares. Hay quien piensa que todavía debemos alargar ese estado de alarma, hay quien piensa que no, que nos merecemos ya la libertad. No sé, Daniel, si compartes opinión o qué opinas de los mensajes, de las opiniones de los ponferradinos. Hombre, yo no lo sé, desde luego ilimitadamente no podemos estar en una situación de limitación de derechos fundamentales. En algún momento, aun con la situación en la que tenemos, que sigue siendo muy grave, pero bueno, a medida, yo me imagino que la decisión de levantar el estado de alarma tenga que ver con que, bueno, pues las previsiones a corto o medio plazo con la vacunación y demás, pues permiten aliviar un poco esta situación. Entonces, en principio no debemos verlo como algo malo, ¿no? Creo yo, el que se cese el estado de alarma, porque al final es una situación excepcional y de recorte de los derechos fundamentales. Entonces, en principio, siempre y cuando siga habiendo ciertas medidas que permitan limitar un poco digamos, la circulación del virus, pues yo lo veo bien, pero entonces... Javier, ¿qué opinas? Sí, coincido con Daniel. Al final nos hemos acostumbrado al estado de alarma y no debemos acostumbrarnos a un estado de alarma. Ya lo decía uno de los es que no debemos hacerlo. El estado de alarma es un mecanismo excepcional para situaciones excepcionales y nos hemos acostumbrado a dar por bueno un estado de alarma de 6 meses. Eso no puede ser. El estado de alarma se ha previsto para una situación de 15 días, prorrogable, y de repente hemos dado por bueno 6 meses. ¿Por qué? Simplemente porque no había los votos suficientes para llevarlo cada 15 días o cada mes al Congreso de los Diputados y que se ratificase, con lo cual convertimos el estado de alarma en una cuestión política, y no debería ser. ¿Excepcionalmente tuvo su función? Sí, pero no ha dejado de tenerla. Pero claro, durante ese tiempo, lo que comentábamos antes, los políticos deben hacer su labor, y su labor es legislar, es modificar, es dar a los jueces y a los ciudadanos los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Si los jueces tienen los instrumentos necesarios, si las autoridades de las comunidades autónomas tienen los instrumentos jurídicos necesarios, pueden realizar su labor. Yo soy totalmente contrario, como decía uno de las personas que ha hablado, a que se continúe el estado de alarma. Y lo que ocurre es que ahora mismo, por ejemplo, estamos en una situación en la que hace unos días creo que uno de los grupos del Congreso, el Grupo Popular, ha presentado una propuesta para la modificación del artículo 3 de la Ley 386 de Medidas Especiales de Salud Pública, y hasta he oído, creo que ayer o antes de ayer, que grupos de la oposición se han sumado, porque en el fondo todo el mundo ve una cuestión, que es que necesitan los instrumentos legales para ello. Y al final, en eso no importa tanto que seas de un partido político o sea de otro, porque al final el problema es que el gobierno se ha desentendido completamente de la gestión de la pandemia y la ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas necesitan tener esos instrumentos jurídicos que le permitan seguir avanzando en esa lucha contra la pandemia. Claro, lo que avanza también es ese ritmo de vacunación. Ya lo veíamos que muchos de los ponferradinos tienen puesta su esperanza, bueno, yo creo que los ponferradinos y toda España en general, en ese ritmo de vacunación. No sé si ahí entramos también o abrimos quizás otra puerta a lo que pueda pasar ese 10 de mayo, bueno, ese 9 de mayo. Claro, era yo un poco lo que decía anteriormente, que yo creo que están fiando mucho a que se vaya incrementando el ritmo de vacunación y, por tanto, poder aflojar esas medidas. Parece que en las últimas semanas se ha incrementado el ritmo y que, por tanto, con la población, ayer me parece que salía que ya hay más personas con la doble pauta que infectados, más luego toda la gente que lo ha pasado y la gente que lo tiene con una sola vacuna, ya dan un porcentaje de población un poco más elevado y que pueda entonces pararse un poco ese crecimiento de la incidencia. Pero efectivamente habrá que ver en qué medida vamos, y si no vamos como hasta ahora, avanzando y retrocediendo, y que en el momento que aflojemos hay que volver a restringir, y entonces al final la ciudadanía realmente se vuelve loca, porque lo que decía antes Javier, no sabe a qué atenerse y no hay seguridad jurídica, que es un valor constitucional, desde luego. Entonces, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero... Bueno, otra de las palabras que repetían también los ciudadanos es ese miedo debido al incremento de casos que está habiendo. Lo estamos viendo esta semana en Ponferrada, hemos entrado en esa situación, han vuelto a cerrar el interior de la hostelería. Claro, nos han cerrado y en 2 semanas, casi 2 semanas, se supone que podemos volver a esa normalidad. Entendemos entonces un poco esa incertidumbre y ese miedo de los ciudadanos.
Claro, la Junta de Castilla y León ha establecido unas ratios para decir que una serie de actividades tienen que cerrar. En este caso concreto parece que la ratio era, si superaba los 150 de positividad, pues lo que ocurría era que se cerraba el interior de la hostelería. Yo tengo muchas dudas sobre estas maniobras y estas cuestiones que se hacen, porque yo todavía no he visto por qué concretamente ahora lo que se hace es una evaluación cada 7 días, por qué se cierra el interior de la hostelería. Y, curiosamente, hasta hace 2 o 3 meses se cerraba el interior de la hostelería, los gimnasios y otros comerciales. Las 3 cosas. Pero, curiosamente, en lo que se ha planteado ahora, solo se cierra el interior de la hostelería. ¿Por qué? ¿Por qué las 10 de la noche? ¿Por qué no las 11? Porque en la hostelería de las 11 a las 10 es una hora muy importante y además puede desarrollar una actividad económica. No sé, en eso yo creo que al final es que hay tan pocos instrumentos y no saben a qué atenerse, que se coge lo más fácil. Y precisamente hay sectores de actividad, como es, yo creo, el todo conocido, que es el sector hostelero, que es el que más está sufriendo, u otros sectores, ¿no? No sé, creo que estamos un poco viendo a ver qué ocurre, y si los que nos gobiernan no lo tienen claro, pues trasladan ese miedo, esa inseguridad a los demás. Al final la vacunación, como decía Daniel, es lo más importante, y que esperemos que podamos conseguir las ratios que tienen en Israel o en Gran Bretaña, que ya tienen vacunado a un nivel de población importantísimo, mientras nosotros en la Unión Europea no es que estemos muy bien, estamos mejor que otros países, pero no es que estemos muy bien. Otra de las sensaciones, esa sensación no de inseguridad, pero sí de no saber a lo que atenerse y también de cierta duda. Daniel, era un poco lo que veíamos hace meses con el toque de queda, que el gobierno lo había instalado a las 10, Castilla lo quería poner a las 8 y que se la vieron también en el TSJ. Sí, hombre, yo creo que casi todos cuando vimos aquella medida dijimos, vamos, yo entendí por lo menos que no tenía cobertura, porque sí que el decreto de alarma permitía unos márgenes horarios, pero no llegaba tanto. Pero al final volvemos a lo mismo, esa falta de coordinación, y yo creo que ahí debería de lo mejor potenciarse el instrumento de coordinación que tenemos, que es la Interterritorial de Salud Pública o la Interterritorial de Sanidad, donde están representadas todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio y los técnicos del Ministerio, para que allí, con criterios exclusivamente técnicos, que no sirva para que vayan ahí a tirarse los trastos, como también ha ocurrido en algunas otras ocasiones, sino que de acuerdo con esos criterios que les proporcionen los técnicos en la materia, pues se adopten no medidas obligatorias, porque sería también cuestionable, es un órgano de coordinación, no de adopción de decisiones, pero que sí que puedan salir de ahí determinadas pautas, digamos, uniformes u homogéneas para todo el territorio nacional, porque si no, además estamos generando una desigualdad entre territorios que no parece muy razonable, porque vemos que territorios con incidencias parecidas, pues en unos tienen un toque de queda una hora, el cierre o no de la hostelería, efectivamente van adoptándose medidas un poco al albur de cada comunidad autónoma, y eso también genera una desconfianza en la propia ciudadanía, ¿no? Bueno, pues lo acaban de escuchar de las voces tanto de Daniel como de Javier, un escenario incierto por delante en el que las comunidades autónomas van a tener que decidir. Luego volveremos a debatir sobre esos paraguas legales a los que van a poder atenerse. Hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida seguimos despejando escenarios. Ya estamos de vuelta en este espacio de última hora en el que les recuerdo que estábamos debatiendo y analizando esos posibles escenarios que nos vamos a poder encontrar el día 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. Bueno, en la primera parte yo creo que hemos explicado, al menos les hemos acercado a nuestros espectadores qué es lo que va a poder pasar ese 9 de mayo. No, lo que sí tenemos claro es que va a pasar las competencias a las comunidades autónomas, pero que sí van a tener que ratificarse esas medidas que atañen a los derechos fundamentales con los jueces. Sí, efectivamente, como ya decíamos anteriormente, todas las medidas que vayan a adoptar comunidades autónomas que interfieran o que afecten a los derechos fundamentales necesitan ratificación judicial. Las otras, como ya hemos comentado anteriormente, no. Y entonces las comunidades autónomas podrán adoptar esas medidas distintas a los derechos fundamentales. Vamos.
Y como ya comentaba también anteriormente Javier, sin estado de alarma, ahora la clave está en esa ley de salud pública. Sí, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que no va a dar tiempo, porque la tramitación en el Congreso es casi imposible que dé tiempo, aunque curiosamente para otras leyes, como el tema del Consejo General del Poder Judicial, se dieron una prisa tremenda. No, y además, incluso podría ser lectura única. En lectura única podrían hacerlo perfectamente. Está muy justo, pero podría ser. Yo creo que al final va a haber un empujón y que puede que se consiga, no para lo mejor para el día 9 de mayo, pero sí para el 12 o para el 13. Al final la cuestión es que si se produce eso, pues estupendamente, porque tendremos un mecanismo jurídico alternativo que permita desechar el estado de alarma y que permita a las comunidades autónomas hacer una serie de cosas. Eso sí, ¿podremos ir a la playa el día 10? Podremos ir a la playa el día 10, y eso es importante. Bueno, ahí has abierto la caja de Pandora. Precisamente esta segunda parte del programa yo la quería dedicar un poco a eso. Muchos se están preguntando, el día 10 de mayo cojo las maletas y me voy a donde quiera y hacer prácticamente lo que quiera, porque como decimos antes, esos derechos fundamentales no nos los pueden quitar. Lo que quiera no, pero ¿podremos ir al barco de Valdeorras que ahora no podemos? Efectivamente podremos hacerlo. ¿Podremos ir a Asturias? Podremos hacerlo. ¿Podremos salir a dar un paseo a las 11, a las 12 de la noche? Podremos hacerlo. La comunidad autónoma o las medidas que adopte la comunidad autónoma en ningún caso van a poder hacer esas limitaciones, esa limitación de movimiento o esa limitación de no poder salir a la calle. Esas dos no se van a poder hacer, pero ojo, si resulta que sanitariamente estamos en Ponferrada en una situación muy mala, podrá ocurrir perfectamente que la comunidad autónoma adopte una limitación perimetral de la ciudad de Ponferrada y ya no podremos ir a la playa. Así que responsabilidad individual en todo el mundo para poder a lo mejor hacer alguna serie de cosas que antes no podíamos hacer. Claro, yo creo que esa es la duda que todo el mundo tenía, igual que la de la mascarilla. Yo creo que es otra de las dudas que atañe a la gente. No sé si el uso de la mascarilla y de esas distancias de seguridad también va a estar amparada en algún paraguas. Yo, hombre, podría ser. En principio eso, creo recordar que hay alguna resolución del Tribunal Supremo en impugnación de la obligación de mascarillas, que viene a decir que, hombre, que no es una injerencia en la integridad física muy potente y que por tanto no necesita ninguna medida específica. Por tanto, esas medidas, que aunque sean muy gravosas para todos, ¿no?, porque a nadie nos gusta ir con la mascarilla, pero en principio sí tienen una cobertura jurídica ordinaria, por decirlo de alguna manera, no necesitan de ninguna norma digamos, específica o ratificaciones, en este caso, como dijimos anteriormente, para poder ser llevadas a cabo. Entonces, yo creo que esa sí que se seguirá para bastante tiempo, el tema de la mascarilla y la distancia social, hasta que ya haya una normalización plena, tendremos que seguir llevándola. No sé si la mascarilla entra dentro de esa ley de salud pública. No es necesario, porque además la mascarilla se incluyó en una reforma que hubo hace un mes, en la que se aprobó, en esa discusión que hay si en la playa, en cualquier espacio público tendríamos que hacerlo, que parece un poco disparate, pensar que en la playa, en un lugar que hay una cierta distancia al aire libre, tengas que utilizarlo cuando vayas por el monte en un bonito paseo que haya si no te encuentras a nadie. Van a modular eso, veremos cómo lo hacen. Porque pero lo van a modular por acuerdo, dejar sí que efecto una ley. Claro, que es un disparate. Sí, es un disparate. En vez de realizar las modificaciones normativas, van a hacerlo por un acuerdo del Consejo Interterritorial, que no es razonable. El Consejo Interterritorial es un organismo de coordinación administrativa, no tiene potestad legislativa. Si usted quiere hacer una norma, lo tendrá que hacer dentro de su potestad, bien el Congreso de los Diputados o bien las comunidades autónomas dentro de sus competencias propias, pero nunca, en ningún caso, a través de un consejo, de una recomendación, incluso de una orden que pueda realizar ese Consejo Interterritorial. Las mascarillas, en mi opinión, no limitan ningún derecho fundamental. Las mascarillas son una medida sanitaria y como medida sanitaria puede ser adoptada perfectamente ese paraguas y la mascarilla ha venido para quedarse. En Japón lleva muchos años con la mascarilla, no pasa absolutamente nada, y aquí la vamos a tener desde luego por un tiempo muy prolongado, y tampoco pasa nada, nos hemos acostumbrado, pues tendremos que acostumbrarnos. A nadie le gusta, lo que no parece muy lógico es que nos digan que tenemos que poner una mascarilla en medio del monte, no parece muy normal, que lo arreglen, es lo que le pedimos a los políticos, que arreglen los problemas de los ciudadanos, no parece muy difícil. Ya que hablabas antes de la playa, ese verano 2021 que todos estamos deseando, no sé si vamos a volver a vivir un poco lo que pasó en el verano de 2020, que teníamos ciertas restricciones, pero estábamos un poco más liberados. Hombre, pues es posible. Por eso la apelación también a la responsabilidad ciudadana es importante. Porque si ahora se quitan muchas limitaciones, como eso, para poder seguir a Galicia a la playa o para donde queramos, porque ya no está el cierre perimetral,
aunque me temo que vayan a seguir ciertas restricciones en cuanto, por ejemplo, a los hoteles para poder quedarte o a la hostelería, etcétera, con lo cual tampoco va a ser normal este próximo verano, creo yo. Y en ese sentido la gente también tiene que ser responsable porque hemos visto lo que ha pasado después del verano del año pasado. Entonces, aunque no haya estas restricciones tan potentes como las que tenemos ahora mismo, deberá de articularse de algún modo que permita que en otoño no volvamos a estar de la misma manera, porque si no estamos en un círculo completo cada poco tiempo, ¿no? Bueno, yo desde la ignorancia de las leyes y del derecho me da la sensación de que quizás hace falta una ley, ¿no?, que ampare todas estas medidas, todas estas pautas. No sé vuestra opinión como expertos del derecho y de las leyes. ¿Qué visión tenéis? Hombre, yo creo que hay que partir de la base de que las dos normas que venimos y que están en boca de todo el mundo ahora mismo, claro, son del año 86 y además están previstas para supuestos que no son el de una pandemia, están previstas para confinamientos individuales de personas, el típico caso de alguien que viene en un barco, en un avión infectado y lo cojo y lo meto en el domicilio, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley y la regulación de la propia ley no es la de hacer frente a una situación como la actual. Por lo tanto, yo creo que tampoco, lo que hablábamos anteriormente, es conveniente estar permanentemente en una situación de excepción constitucional, como es la que habilita un estado de alarma. Con lo cual, efectivamente, se hace, yo diría que imprescindible, acotar reformas legales o ver de qué manera se pueden coordinar las medidas que puedan adoptar las comunidades autónomas para crear una cierta uniformidad jurídica en todo el territorio nacional. Yo creo que eso es básico. Poco más que añadir, porque al final yo creo que es lo que están pidiendo todos los ciudadanos, esa seguridad jurídica que estamos hablando, y que al final también están pidiendo las comunidades autónomas, que son las que están llevando sobre sus hombros toda esta lucha contra la pandemia, que les doten de un instrumento jurídico, que la ley orgánica 3/86, que parece la más razonable para desarrollar, se desarrolle. Simplemente lo que se piden es que se desarrolle, que en vez de tener un aspecto genérico cuando habla de medidas pero sin concretar, se concreten algunas, que probablemente sean las mismas que los tribunales superiores de justicia han ido validando con base en esa norma. Es decir, estamos hablando de esos confinamientos domiciliarios, esos confinamientos en núcleos de población pequeña, estamos hablando de todas esas medidas, incluso esa limitación en domicilios de convivientes de 6 personas, lo están avalando con base en la ley 386, la mayor tribunal superior de justicia. Bueno, pues en vez de darlo o decirlo para que sea un juzgado, un tribunal superior de justicia, el que dé esa interpretación jurídica a la norma, pongámoslo en la norma. Eso nos dará mayor seguridad a todos, dará mayor seguridad a los jueces, que son las personas encargadas de interpretar la ley, y dará mayor seguridad a los ciudadanos para saber a qué atenerse. Yo creo que es algo que hasta si el propio Consejo de Estado, un máximo órgano de nuestro Estado de Derecho, nos dice que debe adaptarse a la legislación ordinaria que tenemos. Si resulta que los propios tribunales superiores de justicia, que son los que ven habitualmente los problemas, nos dicen que debe adaptarse al Tribunal Superior de Justicia, yo la pregunta que me hago es ¿por qué el Gobierno no lo hace? Cuando además en el mes de junio dijo que lo iba a hacer. ¿Qué hay detrás de eso? Hay una cuestión política, y la política en una pandemia debería ser incompatible. Y además están las elecciones madrileñas. Y además están las elecciones madrileñas. Bueno, yo creo que ese es otro debate para otro programa. No, pero me refiero que yo creo que está incidiendo en el momento jurídico, ¿no?, de este tema, sí. Claro, un debate jurídico, Daniel, el problema que yo veo es que tiene un amplio margen de interpretación, ¿no? Sí, con la norma que tenemos ahora, efectivamente, ya digo que las posiciones de los TSJ, aunque en su mayoría han avalado prácticamente todas las medidas que se les han sometido a consideración, pero sí que hay algunas interpretaciones distintas a eso, desde alguna, como decía anteriormente, que incluso señala que la Ley Orgánica 386 no permite incluso esos cierres perimetrales y demás, algunas otras que, como decía anteriormente, vienen a decir, incluso he planteado ahora una cuestión de inconstitucionalidad que ha sido admitida a trámite por el Constitucional, por el TSJ de Aragón, señalando que no nos corresponde a los jueces hacer continuamente este tipo de valoraciones, sino que tiene que ser la Administración, que es quien gobierna, pues que gobiernen, y el legislador que legisle y que den un marco jurídico estable para no tener que estar ratificando continuamente estas medidas que generan esa inseguridad jurídica a la que estamos viendo todos los días. Entonces, ahora mismo la situación es de una cierta indefinición jurídica sobre lo que va a ocurrir, y con el marco normativo que tenemos, aunque yo creo que nuevamente los TSJ van a ratificar la mayoría de las medidas, y
lo que decía Javier, se hace, yo creo que imprescindible abordar una coordinación a nivel nacional de todas las medidas que se puedan adoptar a partir de ahora que ya no tenemos ese paraguas jurídico del estado de alarma. Bueno, y sin ese paraguas jurídico, ¿qué va a pasar también con todas esas propuestas para sanción? A partir del día 9 de mayo no nos podrán tampoco proponer para sanción. ¿Qué es lo que va a pasar también con esa parte? Ahí tenemos bastantes problemas. ¿Por qué? Resulta que dicen que ha habido 1 millón, que se dice pronto, 1 millón de sanciones y sin embargo se habla de que hay 1 millón, vamos a ver, 1 millón de denuncias y se habla de que solo hay 7.000 sanciones. O se han quedado en el cajón o están absolutamente atascadas en las consejerías y en los ayuntamientos, lo cual también es verdad, y a partir de ahí se ha dictado por todas las comunidades autónomas, incluida la Junta de Castilla y León, un paraguas normativo para esas sanciones, con unas sanciones muy importantes, porque al final exista estado de alarma o no exista legislación sanitaria, el incumplimiento de esa legislación sanitaria está regulada por una normativa que dice que si tú no cumples o no haces esto, las mascarillas por una ley estatal, los famosos 100 euros, o los horarios, o esto que hemos visto últimamente, de bares abiertos a las 12 de la noche, pues evidentemente van a generar una sanción. Existe ese paraguas normativo, hay una ley que lo regula y que lo avala. Entonces, siempre vamos a estar sometidos a sanción si no cumplimos lo que tenemos que hacer, pero sí existe ese paraguas para esas sanciones. Otras, las anteriores, veremos a ver, porque hay muchísimas dudas sobre las anteriores. Efectivamente, sí. El problema, yo creo, de las sanciones que se pusieron al amparo del estado de alarma era que el propio estado de alarma no tenía régimen sancionador, porque se remitía a la legislación vigente. ¿Y qué legislación vigente es? Normalmente se sancionó de conformidad con la Ley de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco, y se están anulando prácticamente. Sí. O, vamos, yo he visto muchas que se han anulado por los juzgados de lo contencioso por carecer casi de tipicidad, es decir, a no tener ese régimen sancionador en el propio estado de alarma, no cabe sancionar por ahí. Ahora, efectivamente, se ha dictado en desarrollo de la normativa muchas normas por las comunidades autónomas que ya prevén un régimen sancionador propio de infracción administrativa y que entonces ya tienen digamos, el principio de legalidad está salvaguardado y de tipicidad para esas sanciones, con lo cual, efectivamente, se podrá sancionar siempre que se incumplan las medidas que estén vigentes en cada comunidad autónoma. En Castilla y León se aprobó, creo recordar, en el mes de agosto o septiembre del año pasado. Hasta el tiempo anterior, el 13 de marzo, están en la indefinición. Bueno, unas medidas que en cualquier caso, a partir de ese 9 de mayo, con el decaimiento del estado de alarma, pues desaparecerán, carecerán de pleno derecho, de pleno paraguas jurídico, como nos acaban de explicar Daniel y Javier. Yo creo que hemos aclarado bastante un poco el escenario. Si os parece, vamos a retomar esas pequeñas conclusiones para que a nuestros espectadores les quede claro. 9 de mayo se termina ese estado de alarma y no pueden privarnos de esos derechos fundamentales como son el movimiento y el toque de queda, digamos. Efectivamente, esas dos cuestiones, que es ese confinamiento perimetral de comunidad autónoma y luego ese toque de queda entendido como tenemos que estar y no podemos salir a las 10 de la noche, van a desaparecer. Vamos a tener la libertad de movimiento de poder salir a la calle y vamos a tener la libertad de movimiento de poder salir de nuestra comunidad autónoma. Pero eso no significa que no haya otras restricciones más locales, más propias, que van a seguir existiendo. Igual que van a seguir existiendo esas restricciones en las actividades, que eso llevará a unas restricciones de aforos, de horarios, y puede ocurrir que podamos salir a las 11 de la noche, pero toda la actividad esté cerrada a las 9 de la noche. Eso va a seguir existiendo y, desde luego, si hay brotes, se adoptarán medidas sanitarias que limiten esos derechos fundamentales, pero muy concretos a esas ubicaciones o esos sitios o esas ciudades, si al final se avala. Y veremos luego lo que pasa si se desarrolla la ley, como decía Daniel. Ya veremos a ver. Ahora que has dicho lo de los aforos y los establecimientos, nos olvidábamos de un tema. ¿Qué va a pasar con el ocio nocturno? Porque ahora tampoco van a estar sujetos a ninguna restricción. Pues volvemos a lo mismo, va a quedar en manos de cada comunidad autónoma. Yo ayer veía que, por ejemplo, Galicia va a poner un plan piloto con seguridad y demás, y van a quedar a la normativa de desarrollo autonómica que puedan establecer de esas limitaciones, efectivamente, que no afectan a derechos fundamentales y, por tanto, pueden, en el ámbito de sus competencias, las comunidades autónomas adoptar las medidas que tengan por conveniente.
posiblemente todavía tardemos en verlo, creo yo, ¿no? Un aumento exponencial de los botellones, sí, seguro. Sí, eso desde luego. Ya seguro. Al quitar los aforos y las restricciones de movilidad, bueno, lo que hablábamos de esa responsabilidad social. Daniel, ahora las comunidades tienen por delante un arduo trabajo y que también se tienen que amparar a, bueno, pues, a esa justicia. Un poco lo que, a modo de conclusión, lo que venimos repitiendo durante el programa. En primer lugar, el amparo de las dos leyes estatales, de la Ley Orgánica 386 y de la Ley General de Sanidad, la normativa interna de cada comunidad autónoma que puedan adoptar siempre y cuando no restrinjan derechos fundamentales y, en cuanto restrinjan derechos fundamentales, necesidad de ratificación por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Básicamente ese es el plantel en el que nos movemos y veremos a ver qué ocurre. Coincido totalmente con lo que ha dicho Daniel y lo que yo creo que le pedimos al final a todos los políticos que nos gobiernan es que tomen medidas razonables. Y vuelvo a reiterar, creo que es necesario adaptar la legislación ordinaria que tenemos a la situación actual de pandemia. Creo que todos los partidos políticos deben ponerse las pilas sobre esta cuestión y al final los ciudadanos necesitamos tener las cosas claras. Y esperemos que, bueno, que se cumplan estas cosas. Vamos a seguir teniendo restricciones. Nadie piense que esto es llegar al 10 de mayo y hacer lo que nos dé la gana, porque no va a ocurrir y esto va a llevar su tiempo. Y al final es el sentido común y la libertad individual de cada uno, pero también la libertad de los demás. Sobre todo ese sentido común, como comentaba antes Daniel, para no volver atrás y poder ir avanzando en el tiempo, ir quitando todas esas restricciones que a día de hoy están, vigentes. Bueno, yo creo que lo hemos aclarado bastante bien. Ya ahora a nivel personal, Daniel, ¿qué crees que va a pasar el 10 de mayo? Pues buena pregunta. No, sinceramente no lo sé. No lo sé. Hombre, yo lo que acaba de decir Javier yo creo que es correcto. Vamos a seguir teniendo restricciones bastante potentes y durante todavía unos cuantos meses y por lo tanto no vamos a poder hacer vida normal. No, esa es, vamos, mi impresión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ¿Confiamos en la ciudadanía? Yo creo que debemos confiar en la ciudadanía, pero también tenemos que tener claro que esas restricciones nos van a afectar, no van a ser tan limitativas de nuestros derechos fundamentales, pero nos van a afectar y quizás podamos darnos algún pequeño placer como irnos a la playa el siguiente fin de semana, pero con cabeza. Con cabeza sobre todo. Y ya la última, no sé si creéis, aparte de esa responsabilidad ciudadana, sí, quizás el 8 de mayo pues, va a salir Sánchez o alguien del gobierno con otro, en vez de estado de alarma, no sé, situación de alerta o como podamos llamarlo, que ampare jurídicamente. Yo creo que no, porque es que tampoco existe otro instrumento. Digamos que de los 3 estados excepcionales que se prevén en la Constitución y desarrollados por la Ley Orgánica 481, digamos que el más light es el que tenemos ahora, porque luego ya vendría el estado de excepción y de sitio. Entonces, la única alternativa posible es la reforma de la que venimos hablando, de un instrumento jurídico, de la reforma de la Ley Orgánica 386 o de la Ley General de Sanidad, pero no creo yo que haya, vamos, no lo veo posible, sacarse unas de la manga, como tú dices, el día 8 de mayo y sacar un nuevo instrumento. Lo veo complicado. No habrá sorpresa entonces. Yo creo que no va a haber estado de alarma. Creo que cuando se planteó y se dijo no tiene mucho sentido que un mes y medio antes de que surja el estado de alarma, de que termine el estado de alarma, se diga que no va a haber estado de alarma, porque en un mes y medio la evolución sanitaria puede ser muy diferente. Al final yo creo que esto es una cuestión política. A lo mejor se planteaba pensar que pudiera ocurrir que a las comunidades autónomas pidieran por favor que ese estado de alarma se produjese, pero es que en este tiempo, desde que se hizo ese anuncio por parte del presidente, ha ocurrido lo contrario, que las comunidades autónomas han buscado un instrumento alternativo, como es el que decía Daniel, del desarrollo de esa Ley 386. Y ahora estamos en ese momento político, que está muy marcado por las elecciones madrileñas, de cuándo hacemos ese anuncio. ¿Lo hacemos antes del 5 de mayo? ¿Lo hacemos después? Al final lo que ocurre es que todo es propaganda, todo es política y lo envuelve absolutamente todo hasta la pandemia. Y eso la verdad es que es muy triste.
Bueno, veremos qué es lo que sucede en esas elecciones. Lo que sí nos ha quedado claro es que el 9 de mayo decae ese estado de alarma que prorrogaba Sánchez por esos 6 meses. Daniel, Javier, ha sido un auténtico placer teneros en el plató, charlar con vosotros y contar con vuestras voces expertas. Yo creo que nuestros espectadores se van a ir a la playa el día 10, lo más seguro, pero yo creo que les hemos acercado esos posibles escenarios. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Daniel, muchísimas gracias también a ti por venir. Pues hasta aquí este programa. Nosotros ponemos el punto y final, igual que lo va a hacer el estado de alarma el 9 de mayo. Ya lo saben, no nos podrán limitar de nuestros derechos fundamentales. Sí existirán ciertas restricciones que quedarán en manos de las comunidades autónomas. Así que sigan cuidándose, sigan con esas normas de seguridad, porque solo entre todos conseguiremos paliar esta pandemia. Gracias por estar ahí un sábado más. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.